Se hizo conocido como guionista de populares teleseries como Machos y Papi Ricky. Además, ha escrito teleseries para Telemundo. Pero hoy Sebastián Arrau está en Entretelones para presentarnos su primera novela, El Arrebato. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Me imagino que muy contento por este libro que es tu... Vamos a mostrarlo ahí. Tu primer libro. Sí, primera novela. Cuéntanos un poco de qué... Bueno, de hecho, primera vez que la veo, está aquí por primera vez recién salida del horno ya, casi listo para estar en las librerías, y estoy muy contento, es muy emocionante esto porque es una cosa mucho más íntima que de repente escribir una teleserie, que por supuesto cada teleserie también es como una especie de parto y mucho nerviosismo, y lo mismo las películas, pero esto también es una cosa mucho más íntima, un libro es 100% mío, no pasa ni por actores, ni por director, ni nada, sino que lo que uno escribe ahí está. Y estoy súper emocionado, súper contento y a ver, vamos a ver que espero que guste mucho. Yo estoy de verdad contento con el trabajo. Es un libro que trae Editorial Planeta, que ya va a estar en las librerías, ya empieza, ya está... Creo que hoy jueves ya empieza así. Ya empiezan ya a estar. Sebastián, primero contemos a la gente para que ya se entusiasme, ¿de qué se trata El Arrebato? ¿De qué nos habla? El Arrebato lo escribí yo en el año 2000, en una pareja de jóvenes que parte en un viaje, supone, a Barcelona, pero ella, por un arrebato, decide quedarse en Nueva York, y es un poco este tipo que empieza a escribirle y a obsesionarse con ella, y cómo empieza él, por este amor apasionado, a destruirse, mientras ella en Nueva York comienza a florecer. A partir de esta separación, ella se empieza a dar cuenta que sola puede ser muchísimo más grande, puede llegar mucho más lejos, empiezan a pasarle muchas cosas. Y después, esto fue escrito en el 2000, y yo 11 años después, 12 años después, empecé a revisar esto, porque me acordé que tenía esta novela, y ya justo terminado de escribir la teleserie de Canal 13 de Primera Dama, entonces todo como en un momento que al fin tenía tiempo de nuevo para volver a dedicarme a otros proyectos, y la empecé a revisar, entonces agregué un tercer personaje, que es un hombre 11 años mayor, que estos personajes, que empieza a revisar esto, de tratar de entender qué pasó en esos 11 años, cómo cambió tanto, por qué tan apasionados estos jóvenes, cómo yo ya soy menos apasionado, y ahí empieza un poco este análisis sobre la vida. Entonces empieza un poco también a ir creciendo el personaje. Hablamos, para que la gente entienda, es Tomás y Amanda en un principio. Ajá. Y de ahí empieza el escritor a meter mano y a ir 11 años después modificando un poco modificando la novela. La novela y el personaje. Que es lo terrible que empezó a pasar, porque empecé a revisar esta novela y por supuesto que encontraba que había cosas muy cursi, que había una cosa muy romántica, demasiado intensa. De repente dije, a ver, espérate, si yo la escribí 11 años antes sentía eso, entonces sentí que yo estaba violando mi propia novela, como si que yo fuera otra persona, que el que escribió. Desde cómo yo voy a llegar, incluso le cambié el nombre al personaje, porque al principio se llama Amanda, y después pasa a llamarse Manuela, y después pasa a llamarse Mariana. Yo voy a leer un pedazo que a mí me llamó mucho la atención, que dice: producto del pudor quizás decide cambiar definitivamente el nombre de la protagonista. Ha hecho al programa de Hugo reemplazar a Amanda por Manuela. Y la actriz de la historia, y esa que ha despertado los brazos de su amiga, fue rebautizada 417 veces según el buscador de palabras. Sin considerar ni recordar por qué el escritor 11 años menor la llamó Amanda, el escritor mayor se da la libertad de cambiar algo tan importante como el nombre. O sea, estamos hablando de que hay mucho de Tomás, el protagonista, en ti. Sí, de todas maneras, y de Amanda también. De hecho, esta historia, yo cuando salí, yo por ejemplo, yo estudié teatro, soy actor, sí, pero también soy escritor. Entonces, en un momento cuando salí a este viaje, yo me iba de viaje porque quería conocer el mundo, como mucha gente en el año 2000 de mi generación, de mi edad, que queríamos, que estábamos como en esta cosa que Santiago, o sea, Chile ya era democracia, se podía salir, pero todavía no está tan globalizado. Entonces, ir al mundo era ir al mundo. Y yo partí, y cuando partí dije, ¿sabes qué? Además de ir a viajar, quiero aprovechar de escribir una primera novela. Y pensé en poner en juego mi lado femenino, que era mi lado intuitivo, mi lado medio actor, actriz, lo puse como en el personaje de ella, y también mi lado racional, escritor y todo. Entonces los tiré sin saber qué iba a pasar mientras escribía, y de repente se me separaron. Por alguna razón de la magia del inconsciente, que es un inconsciente, necesitaba separar mis dos lados, pero la puso a ella en Nueva York y a él en Barcelona. Sebastián, la gente, obviamente, mucha gente puede decir Sebastián Arrau, pero tú le dices Sebastián Arrau, el que hizo Machos, el que hizo Papi Ricky, el que hizo Cerro Alegre, o sea, que son grandes historias que nos capturaron durante meses en la televisión. ¿Por qué esta historia, que también es una historia de amor, tú decides no quizás llevarla a la televisión, no presentarla para una teleserie, y decides que esta tiene que ser
texto, tiene que ser palabra escrita. Sí, igual es distinto escribir una novela que una teleserie, o sea, una novela igual, por ejemplo, aquí, bueno, ahora, yo sí reconozco en esa novela que está toda mi historia de guionista. Por ejemplo, si tú te das cuenta, los capítulos son capítulos cortos, sí, casi como escenas, y que terminan como arriba, y ella no sabría que nunca más la vería. Entonces ahí te lleva a ti como lector también un poco a seguirla. Al capítulo siguiente. Tiene una cosa como claro, de intriga, dejarte enganchado, que creo que por supuesto viene de mi formación, claro, que viene de guionista. Pero eso, no sé, en todo caso eso partió, bueno, ese libro partió antes, había escrito Cerro Alegre, la primera nomás. Pero era una necesidad también de probar otra factura. Hice también cine. Como que yo siento que uno tiene ese como deseo de tratar más con la ficción, de que ya que uno tiene estas ideas y estos cuentos y estos personajes en la cabeza que necesitan salir, además de hacer la teleserie, que es una experiencia que yo realmente me gusta mucho porque llega a mucha gente, me gusta también de repente voy a probar ahora con personajes más íntimos. Y además que escribir una novela tiene una cosa que uno puede revisar y volver a revisar, y de repente encuentras palabras y buscas en el diccionario, uno va a buscar un sinónimo más acertado, y vas con la palabra y vas con la descripción, que es distinto, y es muy interesante, y yo quería hacer, o sea, que como que me gusta esta cosa de probar, creo que es interesante para no morirse y no quedarse muy pegado, sino que seguir avanzando, seguir en la búsqueda, seguir creciendo. Entonces, por eso un poco la idea de hacer una novela. Entonces, bueno, vamos a volver a mostrar la chochera de Sebastián, sí, este hijo que, por Dios, que cuesta tomar el valor de decidir que este trabajo lo va a hacer texto. El valor, sobre todo, también de ir donde un editor y decirle, revísamelo para ver qué tal, porque a veces uno piensa que su trabajo puede ser muy bueno, necesita la confirmación del otro para... No, si son puros actos de valentía, porque ahora que la gente lo lea, que me critique, que no sé qué, esto, claro, todo... Pero lo importante es que ya está, que te atreviste y que va a estar en librería, y ahora hay que dejar que la gente decida si le gustó o no le gustó. Sí. Sebastián, te damos las gracias por estar con nosotros, habernos contado de este libro y todo el éxito. Muchas gracias por la invitación. Y con esta interesante conversación despedimos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y los invito a que sigan con la programación de CNN Chile. Nosotros nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Entre Talones. Hasta pronto.